Hola a todas y a todos. En esta videoclase vamos a abordar el uso adecuado de la inteligencia artificial generativa en la búsqueda y revisión de la información científica. En cuanto a la introducción, vamos a ver en primer lugar la posición europea en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en la ciencia. Recientemente, nada más y nada menos que el 8 de octubre de 2025, la Comisión Europea presentó ante el Parlamento y el Consejo una comunicación que ahí tenéis el título de la misma, que es una estrategia europea para la aplicación de la inteligencia artificial en la ciencia. Y esta estrategia marca un paso decisivo hacia la consolidación de una Unión Europea que pretende ser líder en el uso de la inteligencia artificial al servicio de la ciencia. Ahí tenéis, digamos, los 4 bloques en los que se va a centrar esta estrategia europea, que va a financiar pues tanto la retención del talento, la computación, la formación y otra serie de áreas, la conexión con empresas, lógicamente, y otra serie de áreas que ahí tenéis aquí disponibles en este documento. Uno de los aspectos en que me voy a centrar, que tiene que ver también con el contenido de esta videoclase, lógicamente, es cómo mejorar la formación de los científicos y de los científicos consolidados, pero también los científicos en formación, lógicamente los doctorados, en cuanto a las competencias digitales y las competencias en el uso de la inteligencia artificial. Y en este documento ya se hace mención que van a actualizar el marco ResearchCom de competencias de los investigadores, lógicamente adaptándolo al nuevo marco de la inteligencia artificial, a esa irrupción, a ese tsunami que ha supuesto la llegada de la inteligencia artificial. En esta videoclase vamos a abordar dos aspectos. Por un lado, el uso ético de la IA en la investigación y, por otro, el uso crítico, ¿no?, que está más relacionado, lógicamente, con el uso que hacemos dentro de la aplicación práctica. En esa comunicación de la Comisión Europea se hace mención a que este documento de las directrices sobre el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en investigación se va a ir actualizando también de manera permanente y constante, ¿no?, por la Unión Europea. Y en este documento destacan 10 recomendaciones principales que pues son muy conocidas en general, ¿no? Pues la transparencia, que hay que declarar el uso de la inteligencia artificial, la responsabilidad humana en último término, no se puede delegar en los modelos de inteligencia artificial la toma de decisiones, ¿no?, en la investigación, la integridad científica, que lógicamente se puede comprometer si se hace un uso fraudulento o no correcto o inadecuado de la inteligencia artificial para fabricar datos, por ejemplo, ¿no?, o para fabricar resultados o fabricar papers. También el respeto a la propiedad intelectual, a la privacidad y la protección de datos, la evaluación crítica, que eso entraremos ahora. También se menciona la importancia que tiene la formación y la alfabetización, que yo hacía referencia anteriormente, políticas institucionales, aspectos éticos y de supervisión y de revisión y mejora continua. Además, para aquellos, lo voy a mencionar también que no lo sepan, la UNED cuenta con una política también sobre el uso educativo de la inteligencia artificial generativa, que está en la web del Vicerrectorado de Innovación Educativa, y hay una serie de guías que orientan cómo puede ser el uso dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y una gran cantidad de materiales de apoyo, vídeos, etc. Además, si nos planteamos en el entorno de la investigación publicar un trabajo científico, pues lógicamente tendremos que estar al tanto, al día, de las políticas editoriales de las distintas editoriales científicas y cuáles son sus instrucciones concretas sobre los usos permitidos y no permitidos en la elaboración de artículos que se van a enviar a esas editoriales, ¿no? Aquí encontramos, lógicamente, hay un acuerdo en que la IA no debe considerarse en ningún caso como coautora de un manuscrito, de un trabajo que se va a publicar, pero hay diversidad de opiniones o de tratos. Por ejemplo, MDPI tiene un trato más laxo en cuanto a permitir el uso de estas herramientas, pero puede haber otras editoriales que lo limiten más, ¿no?, como puede ser el caso del Elsevier. En la presentación y en la guía que haré referencia a continuación y al final se encuentra este documento de Ricardo Dávila Sánchez en el que se detallan cuáles son las políticas de las distintas editoriales científicas en cuanto al uso de la IA en investigación. Aquí tenéis. Además, en cuanto al uso ético, la Asociación Americana de Bibliotecas de Investigación y Universitarias ha elaborado una declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial, que la tenéis aquí, que no se limita únicamente a la cita, sino que va un poco más allá y hace una declaración más completa del uso que se ha hecho en la investigación de estas herramientas de inteligencia artificial, y que recomiendo que la podáis consultar a través de esta guía de la biblioteca, que también está enlazada al final de la presentación.
En cuanto al uso crítico de la IA en la búsqueda y revisión de información científica, que era el título que llevaba por objeto esta presentación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de uso crítico de la IA? Pues aquí he presentado, tenéis esta pequeña definición, si queréis, que es el análisis y la aplicación de estas tecnologías de inteligencia artificial, pero siendo conscientes de sus beneficios y riesgos, cuestionando los sesgos que pueda tener el modelo, la transparencia de la información, el impacto que pueda ocasionar a los derechos humanos, el empleo, la privacidad, la equidad, el medio ambiente. Y esta actitud consciente va a buscar siempre que la IA sirva al bien común y no reproduzca pues, desigualdades u otros abusos de poder. En cualquier caso, tampoco hay que utilizar la IA para todo, ¿no? O sea, que hay que plantearse, lógicamente, si es necesario para esto que vamos a hacer, utilizar la IA y saber con qué datos la vamos a alimentar, teniendo en cuenta que no podemos alimentarla con datos que no estén bajo nuestro dominio, no sean nuestros. Digamos cómo ha sido entrenado el modelo, si verificamos la información que nos ofrece como respuesta, si hacemos luego una declaración de ese uso, etcétera, ¿no? En definitiva, una serie de ideas generales a la hora de buscar y revisar información científica. La primera sería que hay que evitar sustituir las fuentes académicas tradicionales. O sea, no ahora porque tengamos una herramienta de IA, no voy a decir nombres, cualquiera, vamos a reemplazar la búsqueda clásica que veníamos haciendo en Web of Science, en Scopus, en OpenALES, en donde sea, ¿no? En Dialnet. Y además hay que tener en cuenta que ya muchas editoriales están integrando herramientas de IA que trabajan directamente sobre su corpus documental. Y hay otras editoriales que tampoco ceden su corpus para que se entrenen distintos modelos de IA, ¿no? Entonces hay que seguir utilizando los cauces tradicionales, al menos de momento, que se pueden complementar con la IA, pero no sustituir. Hay que tener en cuenta también la procedencia de la información, que también enlaza con el apartado anterior. La IA puede generar respuestas que nos parezcan adecuadas o plausibles, pero también van a ser parciales. Hay una cobertura tipo de queso gruyere o emmental, o sea, con agujeritos, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y nosotros tampoco sabemos por qué nos está dirigiendo a unas referencias y no a otras. No debemos confundir mapa con territorio en el sentido de que una IA te puede generar un resumen o un esquema de determinados documentos, pero no es el documento en sí mismo. Y cómo ha resumido o cómo ha esquematizado en función de qué criterios, pues es algo que es opaco o está oculto, digamos, al investigador. De alguna manera también hay que mejorar esos modelos en cuanto a trazabilidad y transparencia, de dónde procede esa información que nos está transmitiendo y cómo se ha entrenado el modelo, con qué patrones. Y en cuanto a la actualización y vigencia, también vinculado lógicamente con la responsabilidad individual del investigador, para finalizar, pues lógicamente algunos modelos tienen límites temporales o que hay que conocer para saber hasta dónde llega la información que nos está proporcionando. Y lo que decía de la responsabilidad individual, pues que lógicamente la responsabilidad última siempre va a ser de la persona que está utilizando el modelo y que presenta esos resultados en su trabajo científico, que es la persona que lo firma al final. ¿Para qué sí conviene usar la IA? Pues para explorar y generar ideas. Pues lógicamente tú tienes una idea, quieres que te sugiera, y para eso está muy bien, también para identificar palabras clave, nuevos enfoques, todo eso es ideal. Para formular estrategias de búsqueda, pues también para romper el hierro. Tenéis también una videoclase sobre cómo utilizar ChatGPT para eso. Creación de ecuaciones de búsqueda, sugerencia de descriptores, le puedes decir que te la adapte a una base de datos o a otra. También te puede facilitar ir más rápido con la lectura crítica de documentos, como os decía, sin confundir mapa con territorio, pero para hacer un resumen preliminar, pues para intentar ver si conforme a eso que te dice te descartas o te centras en un trabajo, pues bueno, te puede servir como un filtro, ¿no?, adicional. Además, también sirve para procesar información. Lógicamente, grandes cantidades de información pues va a ir mucho más rápido, o si tienes un Excel con distintos trabajos, referencias, pues te puede facilitar la organización temática de esos trabajos, clasificarlos o darte ideas, ¿no?, para ello. También sirve bastante bien para traducir e incluso mejorar la redacción de los trabajos. Tú tienes un párrafo, lo quieres cambiar, le quieres dar un giro, le quieres mejorar esa redacción en inglés o en otro idioma, y para eso también es muy útil estas herramientas de IA. Pero no conviene utilizar la IA para sustituir, como hemos mencionado, la búsqueda de las bases de datos académicas. No son exhaustivas las herramientas, tampoco ninguna base de datos académica es exhaustiva, por eso hay que combinar varias. Y tampoco sabemos cómo te está recuperando esa información que hay detrás, ¿no? Cómo está enfocando esa recuperación de los trabajos que nos está ofreciendo. Además, tampoco cuando le pedimos referencias bibliográficas, tampoco las podemos
añadir sin más en nuestro trabajo, porque puede alucinar y puede inventarse trabajos inexistentes, autores, DOIs, etc. Hay que hacer un análisis crítico de todo el trabajo que se nos ofrece, ¿no? Eso no se puede obviar y no se puede delegar en la inteligencia artificial. Tampoco debe utilizarse para redactar completamente no trabajos científicos, sino siquiera apartados de los trabajos científicos. Y, lógicamente, la responsabilidad individual, que ya lo mencioné anteriormente, tiene que estar presente y, lógicamente, el investigador es el que firma y asegura que cumple con los principios de integridad científica, derechos de autor, propiedad intelectual, políticas editoriales, etc. Aquí, como os decía, ya para ir cerrando la presentación, tenéis la guía que hemos elaborado en la biblioteca de la UNED. Esta videoclase luego se incorporará también en esta guía, y podéis ver que, bueno, pues que tiene distintos apartados y en los que nos hemos centrado fundamentalmente es en el uso ético y el uso crítico, pero también tendréis, hay herramientas y otra serie de cuestiones que podéis visualizar en esta guía. Nada más por mi parte, espero que esta videoclase haya resultado de utilidad. Recibid un cordial saludo.